Y me da mucho gusto recibir aquí en Es la Hora de Opinar a Javier Sicilia, el poeta, activista. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Javier. Discúlpame. A ver, lo estamos escuchando mal. Déjeme ver si lo podemos corregir. Mientras saludo al doctor Agustín Basabe. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Mario, buenas noches. Buenas noches. Empezamos, Agustín, contigo, si nos lo permites, y ahorita vamos con Javier. Para preguntarte primero el sentido de la carta, esta carta que publicaron un grupo de políticos, de activistas, de gente que me parece ha participado desde diferentes trincheras en la vida pública del país, no necesariamente en la política partidista, y en la que hace una serie de planteamientos sobre la necesidad de contrapesos entre el Ejecutivo, el Legislativo, sobre la necesidad de reconocer la pluralidad social. ¿Cómo nace este diálogo que además reúne a gente que no necesariamente siempre ha coincidido en todo? Sí, creo que la coincidencia, la parte medular del desplegado es el rechazo al autoritarismo que estamos viviendo en México, porque si bien Peña Nieto ya había empezado a restaurar el viejo régimen autoritario, pues Andrés Manuel lo ha sublimado. Y esa ausencia de contrapesos sólidos, esa ausencia de equilibrios de la democracia que son indispensables, es lo que nos convocó a todos. No nos reunimos, por cierto, no es un grupo que se haya reunido ni presencial ni virtualmente. Fueron llamadas telefónicas y fueron WhatsApps, donde se compartió el texto, sí. Y punto. Yo creo que eso es el común denominador, es el rechazo a una presidencia que acumula cada vez más poder, que debilita cada vez más a sus contrapesos y que pues, está poniendo en riesgo la de por sí precaria democracia mexicana, ¿no? Creo que lo sabemos todos, los que creemos en esto, los que creemos en la democracia, los que somos demócratas, pues que no puede haber una concentración de poder, no es saludable que la haya en ninguna democracia, y que en este caso, pues estamos viendo a un presidente que cada vez más, pues acumula esa fuerza. No solamente es un presidente popular, es también un presidente que tiene el Congreso a su favor, que tiene de su lado, que tiene mayoría con su partido y sus aliados, que ha hecho un buen trabajo con el Poder Judicial, digámoslo sutilmente, para que lo apoyen en las cosas más importantes, que a los órganos autónomos pues los está o cooptando, o minimizando, o debilitando, no le gustan, y así sucesivamente, ¿no? En las mañaneras le tunde, cuando no le tunde a unos, le tunde a los otros. Y uno de los elementos, por cierto, ahorita que restablezcamos la comunicación con Javier Sicilia, también vamos a conversar con él. Pero Agustín, algo que llamó la atención es que ustedes publican este desplegado y después el presidente les responde que llama la atención por dos sentidos. Primero, porque suele descalificar esos ejercicios, pero al mismo tiempo le dedica una carta de respuesta y después lo retoma en la mañanera del día siguiente, pero les responde además diciendo que lo que ustedes están pidiendo básicamente es un regreso al pasado, y que le dan incluso hasta una expresión que utiliza, que no sé cómo lo lees, Agustín, dice, me dan hasta pena ajena. Bueno, a mí me dio pena ajena cuando fue a Washington, él, y le hizo un acto de campaña al presidente Trump, pero mira, sí se enojó, es evidente, ese bendito coraje fue el que le dio el desplegado. No se pudo ni siquiera esperar a la mañanera, como normalmente hace en la noche anterior a noche. Escribió su respuesta, una respuesta de una persona muy enojada, diría yo, tan enojada, y en cierto sentido, pues quizás cerca de la obnubilación, que sin darse cuenta, creo yo, admitió tácitamente que hay un pacto con Lozoya, porque dijo, ¿cómo se atreven a hablar de una Cámara de Diputados de que es contrapeso? Si ya viene Lozoya para acá y va a denunciar cómo se hizo la reforma energética, ¿y cómo sabe el presidente? ¿Cómo sabe lo que va a declarar?
Lozoya, si la Fiscalía es autónoma. Es evidente que él hizo algún tipo de arreglo, pero no como quisiéramos los mexicanos, creo yo, la mayoría de los mexicanos, para ir hasta donde tope, para llegar al expresidente Peña Nieto, si es necesario, que yo creo que lo es, para llevar a la justicia a Peña Nieto y a su cleptocracia, porque eso no lo toca ni con el pétalo de una declaración a Peña, sino para golpear a legisladores que estaban entonces en la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, del PAN, algunos de ellos ya no panistas, pero sí diría yo calderonistas, según cuentan los columnistas, muchas columnas políticas. Y en esta idea, además, en esta idea, Agustín, de poner en la misma bolsa a todos los actores, digamos, como si todos fueran lo mismo. Si me permites, Agustín, tenemos también vía telefónica a Javier Sicilia. Y Javier, empezaría por preguntarle un poco lo mismo con lo que arrancábamos con Agustín. ¿Por qué firmar la carta donde, como bien nos decía Agustín, no es ni un grupo ni necesariamente una coincidencia en la visión del mundo, ni del país, ni de la política, pero que en este posicionamiento sí los llevó a firmar bajo el mismo texto? Sí, yo creo que si se ven quienes firman ese texto, esa carta, pues venimos de muchas tradiciones, ¿no? De muchas corrientes, muchos pues coincidimos en el ámbito que es propio del arte, la poesía, o la literatura, o la reflexión política, que no están separadas, todo hace parte de lo mismo, pero venimos de tradiciones y corrientes distintas, pero creemos que frente a la política que ha desplegado el presidente, pues es necesario meter contrapesos, ¿no? Y es un llamado, nos juntamos precisamente para hacer un llamado, ¿no? No necesariamente coincidimos, pero coincidimos en la necesidad de equilibrar y de salvar la democracia, la incipiente democracia, porque no podemos hablar de una democracia en este país absoluta, esta incipiente democracia que la actitud del presidente pues está destruyendo y regresando a una cosa que ya nos habíamos quitado encima, esa presidencia imperial, a ese presidente que nadie lo cuestionaba, que su gabinete se volvía bovino ante sus órdenes, y la Cámara también como una aplanadora. Entonces hay necesidad de empezar a hacer un llamado e ir reconstruyendo una una democracia, ¿no? Y un equilibrios y balances que necesita el país. Dice Javier, dice el presidente, y en otras voces, digamos, en la línea del presidente, que pareciera que lo que ustedes quieren es una nostalgia o un regreso al pasado o una defensa del modelo, que por supuesto le cuelgan la etiqueta neoliberal. ¿Qué responde a eso, Javier? La nostalgia es la de él, ¿no? Sus referencias son a un pasado que ya se superó. Simplemente no cataloga como si fuéramos su desprecio a la intelectualidad, como si fuéramos los científicos de la época porfirista, de la época del pasado, que ni siquiera eran científicos. Es un desprecio. Realmente el hombre de la nostalgia, el hombre del pasado, el hombre que está enclavado en un mundo que ya no existe, es él, ¿no? Y a partir de ese mundo está destruyendo lo poco que quedaba del país, ¿no? Y eso es gravísimo, y se comporta pues con todos los vicios que tanto ha criticado de los otros partidos y de las partidocracias, ¿no? Que ahora, tiene razón, pero él la reproduce, ¿no? A ver, Agustín, en ese sentido, yo creo que hay un amplio consenso, y se reflejó en las votaciones, que los partidos y los resultados que dieron no fueron los correctos. El propio Javier Sicilia, cuando encabezó el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, que dio voz a las víctimas, el propio Agustín, que ha sido muy crítico también de los partidos. Es decir, lo que teníamos antes claramente no satisfacía. Lo que ustedes están diciendo, lo que tenemos hoy, se parece más a lo de antes que a una opción de futuro. Agustín, ¿qué tendría que pasar para construirse una nueva alternativa? Y si esa alternativa se puede construir con los mismos actores de siempre. Bueno, primero yo coincido con Javier en esto de la nostalgia. Bueno, pues hay una expresión popular que no la voy a usar por respeto a la investidura presidencial que tanto cuida el presidente cuando se trata de recibir a víctimas mexicanas, pero que no la cuida cuando va a Washington. Pero, pues, ¿cómo puede hablar él de nostalgia o cómo puede hablar de retrocesos o regresos al pasado cuando es él el que está
reconstruyendo el antiguo régimen autoritario del presidencialismo exacerbado. A ver, siempre critica el periodo neoliberal, ¿no? Pero antes del periodo neoliberal parece que no hubo corrupción. Sí, Echeverría, López Portillo. Exacto, de López Portillo para atrás todo era maravilloso, pero entonces la nostalgia no está de este lado, está del otro lado del mostrador. Ahora, lo que me preguntas de si se puede construir algo nuevo con los mismos actores, no, pues bueno, sí y no. Es decir, algunos actores que están ahí deben seguir ahí, aunque tengan la edad que tengan y el tiempo, la carrera que tengan. Pero también debe haber gente nueva, jóvenes, sobre todo mujeres, que se acerquen y que participen, gente de la sociedad civil fuera de los partidos. Así como nuestra democracia es precaria, nuestros partidos de oposición son precarios. Bueno, todos, también Morena es precario, pues es un partido que se vive desgarrando en luchas internas. Entonces, pues sí se necesita oxigenar a la partidocracia con la sociedad civil, por supuesto. Y los partidos políticos serían sensatos, las dirigencias, si se acercaran y abrieran candidaturas, por ejemplo, para la Cámara de Diputados, a personalidades nuevas de la sociedad civil. Creo que les haría bien a ellos, les haría bien a sus partidos y le haría bien a México. Que son segmentos, también, por cierto, señalados por el presidente López Obrador, los de sociedad civil, con este argumento a quién representan y si no tuvieron los votos, ¿por qué quieren mandar? En fin, es parte, digamos, de la narrativa que ha presentado el presidente. Javier, ¿qué esperaría que ocurra después de esto? Es decir, en este punto donde nos encontramos, ¿qué es lo que usted esperaría que vayan pasando? Mario, yo creo es un caos, no sé qué vaya a pasar verdaderamente, todo es tan impredecible en este país y el caos que reina en el país lo hace más impredecible todavía. Pero yo creo que concuerdo con Agustín, pero yo hablaría más bien de las regiones, ¿no? Y los partidos deben ya abandonar sus intereses partidocráticos y volverse base para, dentro de las regiones, porque creo que ahorita la fuerza está en las regiones, ahí debería de articularse en esta parte del federalismo, y ahí es donde se han dado las mejores batallas, sí. Que se vuelvan plataformas de sociedad civil, de aquellos individuos que en las regiones tienen una credibilidad sí. moral que no tienen los partidos, como sucedió con el doctor Nava en su época, como ha sucedido con su nieto, ¿no? Es un candidato independiente que le dio la base el PAN, y ahora el PAN está molesto porque precisamente se ha puesto del lado de la ciudadanía, ¿no? Y poniéndole un coto al gallardismo y a todas estas gentes que están metidas dentro de los partidos y metidas con el crimen organizado, ¿no? Entonces, si los partidos están dispuestos a hacer también una autocrítica y desde las regiones empezar a apoyar y hacer base para una sociedad civil y ciudadanos que realmente representen esa sociedad, pues esto va a ser un peor caos y una guerra y una violencia que pues todavía no imaginamos, y ya es terrible la que estamos viviendo, ¿no? Sin duda. Tanto del crimen organizado como la que sucede en las redes, ¿no? Sí, como las que propicia el presidente todos los días desde su tribuna, ¿no? Pues una gran descalificación a quienes no están ahí en esa posición. Pues Javier, gracias. Al contrario, Mario, muchas gracias. Agustín, un gran abrazo a los dos, muchas gracias. Gracias, Javier, como siempre. Javier. Y Agustín, muchas gracias. Gracias, Mario, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a los dos. ¿Qué piensa usted de esto que estamos platicando? @foro_TV. Nosotros vamos a una pausa y vamos a regresar con Viridiana Ríos y esta reflexión de a quién está pegando más esta crisis que estamos viviendo y cómo responder para mitigar los efectos, para acelerar la recuperación, que en efecto es mundial, pero aquí se está viviendo con ciertas particularidades, ya lo vamos a ver.